invitación y por disfrutar de las conferencias que tenemos en esta Semana Cultural. Bueno, los dejo para que lo aprovechen y puedan estar con él un ratito. Gracias, Carlos. No, a ti gracias por la presentación. Bueno, ya lo han dicho. La idea hoy es como que podamos tener una conversación con algunos de ustedes también. De alguna manera se ha acumulado una experiencia interesante en los últimos meses sobre emprendimiento y los últimos años en realidad, que emprender es un camino un poco, digamos, difícil, pero no imposible, y siempre tiene sus retos particulares, y bueno, algunas veces hay que tratar de identificar estos retos. Eh, bueno, bueno, ya hicieron la presentación. Mi nombre es Carlos Agudelo, soy cofundador de Cosmic Go, y además soy director de Grow. Básicamente, Grow es un término que se usa hoy mucho para, digamos, es otra denominación de hacer marketing para crecimiento y marketing de performance, pero también se asocia mucho con, digamos, el uso de diferentes lanzamientos de productos enfocados muchísimo a la búsqueda de nuevos mercados, así como la consolidación de los mismos mercados. Eh, no soy un gurú, no soy un experto, pero ciertamente que tengo un camino recorrido, y bueno, espero que sea un poco valioso para ustedes. La conferencia hoy se llama Menos emprendimiento, más acción. ¿Por qué este tema? Nosotros estamos en una cultura que ha de alguna forma mitificado el tema del emprendimiento, mitificado en el sentido de que estamos en una cultura en la cual nos han dicho y nos han metido por la cabeza hay que ser emprendedores, hay que hacerlo, hay que intentarlo, ser emprendedores cool. Y la realidad es que tiene muchas dificultades, tiene muchos temas y no todo el mundo debería ser emprendedor, pero más allá de si deberían o no, creo que hay que encontrar las motivaciones correctas, y el enfoque correcto. Y un poco vamos a hablar de eso hoy. Bueno, Cosmic, ¿qué es Cosmic? Básicamente empezamos como una plataforma de scooters exclusivamente. Fuimos la segunda plataforma en Latinoamérica, proviendo scooters para las ciudades después pues de la primera ola de compañías de micromovilidad. Eh, a nivel Colombia fuimos la primera, así que bueno, hay un récord interesante sobre el tema. Y a través de los últimos meses hemos evolucionado como plataforma. Ahora estamos más en un espectro amplio, y no solo proveemos scooters, sino que también proveemos otro tipo de servicios, no solo a nivel, digamos, de transporte, sino para personas y clientes finales, sino también a nivel corporativo. Y estamos mucho en el área de transporte multimodal. Entonces, nosotros ponemos vehículos accesibles para renta que generan beneficio desde y para comunidades alrededor del mundo. Es como el propósito de lo que hacemos hoy. En los diferentes programas de movilidad de Cosmic tenemos, digamos, formas de inversión para individuales en los cuales, digamos, hacemos un término que se llama crowdsourcing, como traemos de múltiples recursos las scooters para que sean, digamos, usables por los clientes finales. Bueno, scooters, bicicletas y otro tipo de vehículos. De la misma forma, generamos operadores con los cuales, digamos, se hacen las operaciones locales, y también empoderamos a nuevas flotas y divisiones corporativas ya a un nivel un poquito más grande, y obviamente apoyamos sus procesos para lanzamiento de flotas de movilidad en diferentes niveles. Y por último, somos una plataforma que básicamente está enfocada en el transporte multimodal en este momento. Eh, ya lo habían comentado por encima, pero en este momento nuestra presencia es más global. Estamos en 15 países, en 19 ciudades. Tenemos 27 partners a nivel global y una flota global de más de 1.650 vehículos, pues en todas las categorías. Bueno, aquí una imagen súper densa
con muchos logos y muchas marcas, pero básicamente son tres partes acá. Bueno, un poco ver los vehículos de Cosmic. Por un lado, están como en varias ciudades. En un lado está Buenos Aires, en el otro estado Santiago, en el otro lado está India. Y pues se pueden observar los vehículos. En la segunda parte tenemos a algunos de los fondos de inversión que nos han apoyado. Em, Está, por ejemplo, Engie, que es una de las marcas de los proveedores de energía más grandes de Europa. BHP Billiton, que es como uno de los proveedores están en el mundo del petróleo, pero están tratando de, digamos, ser responsables con el medio ambiente. Y Entel, que es una de las empresas de comunicaciones más grandes de Latinoamérica, así como Walmart también, que es bastante conocido. Y en la segunda parte, algunos de nuestros aliados corporativos con los cuales, digamos, ya hemos consolidado unidades de negocio o tenemos algún tipo de alianza corporativa. Y bueno, después de nuestra introducción súper rápida, súper breve, una frase para, digamos, contextualizar un poco lo que es el emprendimiento. Nuestra gloria más grande no está en caernos, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. ¿Y por qué comenzar con una frase que parece, digamos, negativa, que a la larga no es negativa? Es parte del contexto del emprendedor. Un emprendedor tiene que, digamos, por defecto, tener esa capacidad en su ADN, o no necesariamente en su ADN, sino tener la capacidad de aprender ese tipo de situaciones. El mundo del emprendimiento realmente es un mundo de altas y bajas. Eh, muchos de los emprendimientos, de las empresas, de las grandes compañías, no necesariamente tuvieron todo el tiempo un camino, digamos, de éxito, una curva alta de mercado. Y todos esos procesos requieren un poco, digamos, de resiliencia, consistencia, a veces dolor, a veces es muy bueno, son momentos, existen momentos de felicidad, son muy pocos realmente, y básicamente si escuchan esto de otros emprendedores, seguramente van a coincidir con eso. Y en todas esas circunstancias, lo único que hay que hacer es levantarse y básicamente seguir a pesar de todas las circunstancias. Pero levantarse y conseguir, digamos, el modo de que eso pase sin que nadie en el mundo le diga a uno, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, sino que es tu propia motivación. Ese es básicamente el secreto más grande del emprendedor. Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Básicamente necesitamos entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación? Existe una motivación para hacer lo que estamos haciendo. Luego, tenemos una oportunidad real para lo que estamos haciendo. Tenemos un contexto que, digamos, es un tema fundamental, no carecer de contexto, entender el entorno, entender los mercados, entender cómo el cliente, escuchar lo que está pasando en cada una de las, digamos, de las situaciones o de las oportunidades que estamos tratando de atacar. Y de la misma forma, tratar de entender tareas en contexto es sumamente fundamental. Y por último, encontrar lo que, digamos, en algunas teorías de emprendimiento y que a mi modo de ver es la que mejor resume la forma de abordar el aprendizaje es jobs to be done. ¿Cuál es la tarea que yo estoy resolviendo, que quiero resolver a alguna persona, a algún cliente, a alguna situación en particular? Digamos que este conjunto de elementos facilitan bastante, digamos, tener precisamente la capacidad y la resiliencia para pararse cada mañana o a pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades, decir, no, tengo que reinventar mi negocio, tengo que dar el siguiente paso, tengo que ir hacia adelante, nada me puede frenar. Pero todo esto empieza por un tema, digamos, por el conjunto de cosas que me llevan a mí o a mi empresa a hacer lo que estamos haciendo. Y la primera parte es
La motivación. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué quiero comenzar un negocio? ¿Por qué quiero ser un emprendedor? ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Es un poco como cuando uno está tratando de decidir una carrera profesional. ¿Por qué quiero ser un diseñador? ¿Por qué quiero ser un ingeniero? ¿Por qué quiero ser una, eh, un arquitecto? En fin, eh, ese por qué es fundamental en el emprendimiento porque es básicamente la puerta de entrada a que nosotros realmente busquemos posibles, digamos, contextos, entornos, cosas que nos lleven a entender precisamente una respuesta enfocada a ese porqué. Luego está, ¿qué sabemos? Eh, Muchas personas dicen el éxito de X o Y persona se debe a que, no sé, tuvo una familia con mucho dinero o en otras circunstancias puede ser porque, no sé, porque tuvo todo a su favor y mágicamente sucedieron las cosas. Y la realidad es que muchas de esas cosas no necesariamente tienen, o sea, el éxito no necesariamente tiene que venir predefinido por lo que somos o por lo que fuimos o por nuestro pasado o por nuestras familias. En realidad nosotros mismos podemos construir eso y eso viene mucho por el modo en que consolidamos lo que sabemos. Entonces, si, no sé, mi conocimiento está en diseño, por ejemplo, yo soy una persona que tengo unas bases sobre el entendimiento, por ejemplo, de productos. Soy una persona que tiene bases sobre el entendimiento, no sé, de interfaces, de clientes, de situaciones muy particulares. Y ese conocimiento puede ser usado, ese conocimiento puede ser la base para encontrar eso que yo realmente quiero hacer. Eh, y a partir de ahí, entonces, también entender, por ejemplo, el estado del mercado. No es suficiente con decir, tengo una idea X o Y, cuando yo ni siquiera he entendido un poco el mercado y cómo ese mercado se puede alinear con lo que yo sé. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque nosotros no necesariamente tenemos que saber todo de todo en la vida, pero tenemos que tener la capacidad como de saber nuestras propias limitaciones, de saber hasta dónde podemos llegar, de saber cuál es el límite y el punto que podemos, digamos, cruzar. Cuando conocemos eso y cuando sabemos, digamos, cuando tenemos un porqué, cuando nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuáles son nuestras limitaciones, y cuando entendemos, por ejemplo, el mercado, entonces pensamos, llegamos a pensar, tenemos un equipo, necesitamos un equipo, puedo aliarme con alguien, puedo tener un socio, puedo tener una persona a mi lado que me apoye sobre ciertas tareas donde yo ya conocí mis limitaciones, donde ya sé qué quiero hacer, donde ya sé que de pronto hay una oportunidad porque conozco el mercado. Entonces, en ese caso, tener a una persona como parte de un equipo es básicamente el comienzo. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque ser un emprendedor solitario es es posible, sin embargo, las tareas y la cantidad de carga que se puede llegar a generar cuando uno hace empresa es tan absurda y tan grande que lo mejor es primero tratar de distribuir responsabilidad, tratar responsabilidad en el sentido de cuando uno se empieza a comprometer con clientes, se empieza a comprometer con el mercado, se empieza a comprometer con inversionistas, es, es básicamente una carga súper compleja de manejar. Y si uno tiene una persona o tiene un grupo de personas que empiezan a apoyar las tareas que uno tiene como profesional, seguramente es mucho más sencillo, seguramente podemos compartir decisiones, no necesariamente que genere inconvenientes. Hay muchas teorías acerca de cómo, o no teorías, sino hay muchos formatos o formas en las cuales uno puede aliarse o asociarse con personas. Y en muchos casos esa responsabilidad compartida reduce la carga de todo el contexto de forma masiva. Y si tengo todo esto, tengo un porqué, sé lo que sé, o sea, entiendo que yo tengo un contexto como persona y luego entiendo el mercado y tengo un equipo.
tengo esos cuatro elementos, bueno, entonces tengo algo. Tenemos razones suficientes para movernos, tenemos un equipo que está alineado, que entiende cuáles son los retos, que entiende qué es lo que va a pasar y sabe a lo que se enfrenta, entonces vamos al siguiente paso. Que el siguiente paso es, después de motivación, bueno, tenemos una oportunidad. ¿Cómo identificamos una oportunidad? Entonces, hay varias formas, hay varios frameworks. Seguramente han escuchado de Lean Canvas o han escuchado, no sé, de Design Thinking. Las formas al final del día en que yo determino cómo quiero atacar una oportunidad son, digamos, irrelevantes en el sentido de que si yo entiendo qué es lo que estoy haciendo y estoy teniendo como todo un contexto suficiente, seguramente es más sencillo. Y todo esto empieza por la tarea de resolver. Entonces, la tarea que voy a resolver es relevante, es, digamos, algo que pueda ser usable, es algo que yo pueda vender a otros, es algo que, digamos, que al final del día resuelva lo que en muchos casos se conoce como el dolor del cliente. El dolor es hablar de un problema en particular, de algo que realmente a una persona, grupo de personas o perfiles de clientes potenciales le pueda generar algún tipo de impacto. Si esa tarea es suficientemente relevante, entonces estoy encontrando un mejor camino. Y luego, ¿es el tiempo correcto para resolver esta tarea? No sé, por ejemplo, veamos la circunstancia actual. Estamos en una contingencia de global, básicamente no es solo un país, no es solo una ciudad, no es, digamos, un momento en el que nosotros podamos decir fácilmente que es el tiempo correcto para muchos casos, pero seguramente podemos identificar alguna tarea para resolver. No sé, se me ocurre que algo que, por ejemplo, pasa ahora es que todo el mundo está en modo remoto, todo el mundo está desde sus casas, eh, y puede que esa sea una tendencia, pero necesariamente no va a ser la tendencia de largo plazo, porque eventualmente todo el mundo va a retornar a sus vidas. Seguramente algunas cosas en ese proceso sí van a cambiar, en ese proceso de retorno a la vida normal van a cambiar, pero es importante identificar si es el tiempo correcto para algo. Entonces, dado eso, podemos pasar al siguiente paso, que es básicamente, tenemos un espacio en el mercado, ¿sí? Y esto es algo que hay que, a veces, digamos, de lo que hay que ser consciente. Muchas veces uno tiene también la idea y la intención de solamente decir, yo quiero resolver un problema que es gigante, eh, pero básicamente estoy compitiendo contra, no sé, Uber, Rappi, gente que tiene muchísimos fondos ya y eso es un tema que básicamente en cuota de mercado y en capacidad de ejecución hace la diferencia. Pues sin embargo yo puedo encontrar espacios, puedo encontrar, digamos, no sé, voy a hablar de un poco el caso de Cosmic. Teníamos a estos gigantes, a estos competidores, pero en el espacio de micromovilidad no había mucho, no habían competidores, no había gente que estaba llegando. Micromovilidad es un modo de movilidad que pasa sobre primera y última milla, pero empezamos a identificar un espacio. Y ese espacio efectivamente no tenía alguien que estuviera atendiéndolo, no tenía, digamos, una compañía que estuviera al tanto, que estuviera tratando de resolver un problema. Y efectivamente, por ahí se empiezan a encontrar, digamos, puntos en los cuales uno dice, wow, esto conecta con lo que yo tengo como motivación, con el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, con mi equipo también quiere. Luego estoy en el tiempo correcto, porque el tiempo correcto es súper relevante. Hay ideas que han sucedido años atrás que se han quedado en nada. Son ideas súper geniales, son ideas súper completas, pero simplemente no tenían el tiempo correcto. Por ejemplo, no sé, hablamos de que hace años temas como, por ejemplo, la realidad virtual existían y ya estaban.
simplemente no tenían el tiempo correcto, no tenían el mercado, no tenían todo el contexto que, por ejemplo, hoy muchas cosas pueden facilitar. Entonces, hoy tenemos teléfonos, digamos que es la herramienta más grande que podemos tener hoy en día, los teléfonos celulares, que tienen todo un potencial, digamos, en el bolsillo o a la mano de los clientes. Y hoy, por ejemplo, tener soluciones de realidad virtual cobra mucha relevancia. Y básicamente es otro contexto diferente, mientras que hace 15 años no tenía ningún tipo de relevancia. Y luego de ver el mercado y luego de encontrar ese espacio, de encontrar ese punto particular donde yo veo que hay un problema, donde sé que conecto con lo que yo hago, que me apasiona, porque además uno tiene que sentir realmente, digamos, conexión con lo que está haciendo y pasión, porque de otro modo es muy difícil hacer que uno tenga que hacer la cantidad de cosas que hay que hacer para que un mercado funcione o para que una idea funcione. Hay que definitivamente tener pasión desde el día uno y enamorarse de la idea, enamorarse del negocio, sin pasar, por ejemplo, a puntos como la obsesión, porque, bueno, en este caso, la obsesión en el emprendimiento puede ser real. Uno puede obsesionarse con una idea y tratar de sacar la idea y sáquela sin hacer, digamos, puede que nunca crezca, puede que nunca salga de su nicho, puede que, no sé, no solucione un problema real y uno sigue pensando que esa idea es como la estrella polar a la cual hay que ir cuando en realidad puede que sea un negocio malo y no sé, nunca hubo la forma de entenderlo y eso me lleva también a un detalle pequeño que es muy importante en realidad y es empezar a tener una sensación de métricas, de analíticas, de entender lo que pasa con el negocio. Muchas veces, y esto es una frase que se usa bastante y es básicamente lo que no se mide no existe. Y eso de lo que no se mide no existe es porque empezando por uno como persona es cuánto estoy haciendo yo para que, no sé, X indicador sobre mi vida eh, mejore o cambie o me lleve a estar en el punto en que mi negocio tiene que estar conmigo. ¿Y a qué me refiero? No sé, nosotros, por ejemplo, tendemos mucho a formar lo que se llama soft skills, como habilidades blandas o habilidades duras, por ejemplo, y muchas veces nos centramos en una o en otra. El que tiene, por ejemplo, muchas veces habilidades duras, es decir, que conoce muchísimo sobre algún tema técnico, sobre algún tema, no sé, de conocimiento muy, muy denso. Otras veces no tiene habilidades blandas, no tiene capacidades para, por ejemplo, hablar en público, no tiene capacidades para comunicar efectivamente, para ser, digamos, simple, para ser simple de comunicación, para ser, digamos, conciso, para ser líder. Y ese tipo de cosas, digamos, esas diferencias, uno tiene que asumirlas como emprendedor. Y ese tipo de cosas son las que hay que medir. O sea, también hay que medirse uno como persona, además de medir la empresa, claramente. La empresa es importante, en la empresa es importante tener, digamos, medidas. Y en muchos casos se usan, por ejemplo, métricas como KPIs, que son Key Performance Indicators, cosas que clave para el negocio que permiten que el crecimiento suceda. Muchas veces son clientes, muchas veces son, no sé, en algunos casos puede ser, por ejemplo, vehículos, como, no sé, el caso de Cosmic, otro caso puede ser mercados, otro caso puede ser ciudades, en fin. Y en ambos casos es parte de de las tareas que hay que hacer, digamos, por defecto y las cosas que hay que ver dentro de la oportunidad y dentro de la motivación. Y por último, en temas de oportunidad, eh, hay que hacerse la pregunta, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Me motiva lo suficiente? Sé que estoy solucionándole un problema a alguien, sé que estoy haciendo las cosas correctas, porque si no vale la pena y si la pregunta es tan clara y no debería ser tan difícil a veces de responderla, simplemente es que no es el momento, no es, digamos, no es el espacio. Pues si uno encuentra, digamos, poco a poco respuestas a estas preguntas, eventualmente llegará el momento en que uno, digamos, haga un match correcto entre su idea de negocio, su equipo
y las habilidades que uno pueda tener como emprendedor. Esta es una frase que me gusta mucho de Albert Einstein. Es básicamente, si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la situación, ¿qué haría Albert Einstein? Básicamente, gastaría 55 minutos determinando la pregunta correcta para que una vez sepa la pregunta correcta, pueda terminar la respuesta al problema o se pueda resolver el problema en menos de 5 minutos. Y esto es una cosa que es súper, súper, digamos, fundamental en este mundo de emprendimiento. No necesariamente, digamos, aunque uno tenga que tener un poco de fuerza bruta, digamos, para ejecutar, para estar al tanto de todas las situaciones, para estar, digamos, para ser un líder, para, no sé, mover al equipo, mover el mercado, para estar con inversionistas. eh, no siempre se tiene, digamos, el tiempo o la calma como para saber cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso siempre está en hacerse la pregunta correcta. Y hacerse la pregunta correcta depende mucho de todo el contexto que uno pueda tener. Y obviamente en estos procesos siempre hay que apoyarse tanto como sea posible. Uno no puede tampoco asumir toda la vida que se sabe todas las cosas que pueda saberse. Eventualmente uno aprende mucho, se capacita, pero ni con todo el aprendizaje y la capacitación llega uno a ser experto o gurú, que por eso comencé un poco eh, con ese, digamos, prefijo de lo que significa un poco ser emprendedor. Porque también hay que tener ese estado mental de no creer que todo, o que uno sabe todo y tampoco tener el ego tan grande o tan alto como para no pensar que alguien más le pueda aportar valor a uno o que uno pueda aportar le pueda aportar valor a otras personas. Y obviamente eso determina la forma en que uno pueda hacerse las preguntas correctas en el tiempo adecuado. Entonces, es un poco la metáfora que responde a ese tema de la oportunidad que era el slide anterior, de la oportunidad de entender si todo lo que yo estoy haciendo y todos los contextos que tengo me llevan efectivamente a traducir eso en algo que sea accionable. Y luego está el contexto. Entonces, un contexto es básicamente entender lo que rodea una idea. Es tan simple como eso. Entonces, es cómo puedo resolver una tarea o un trabajo que alguien tiene que hacer en muchos contextos. ¿Y por qué esa pregunta es tan importante? Porque cuando uno entiende los contextos, cuando uno entiende la tarea en particular, empieza, por ejemplo, a desarrollar los perfiles de cliente, empieza a desarrollar los perfiles de producto, empieza a entender cómo un producto puede tener una solución de un mercado. Eh, Estoy resolviéndole la vida a alguien, estoy cambiándole la vida a alguien, estoy haciendo las cosas correctas, estoy encaminando mi mercado hacia algo que pueda ser exitoso en el largo plazo, estoy haciendo el crecimiento correcto. Y todo eso es básicamente originado en cómo yo estoy resolviendo una tarea. Y ese término, el jobs to be done o la tarea de resolver, es el tema más importante que uno tiene que hacerse constantemente. No es una tarea de una vez, es una tarea constante en toda la vida, seas emprendedor, seas empresario o sea que trabajes, no sé, con alguien más, en cualquier contexto debería ser una pregunta que uno siempre se tiene que hacer. Y luego de eso, mi solución hace match o encaja con ese mercado que yo tengo en ese contexto. ¿Es así? Y si es así, entonces, ¿qué puedo hacer para que ese contexto en el tiempo pueda mejorar? Entonces, por ejemplo, una tarea. Tengo hambre y quiero algo para comer. Una tarea súper fundamental. Todos la conocemos, todos la entendemos. Pues cualquiera podría lanzarse directo a la solución y podría decir, no, usa X o Y aplicación móvil porque ya, eso es.
pero no sé, no tengo el contexto de un cliente, por ejemplo, en situaciones particulares. Entonces, tengo hambre y quiero comer algo, puede estar en el contexto de una persona que está, no sé, en una oficina, que de pronto tiene un tiempo limitado, pero está con, no sé, en una reunión ejecutiva y tiene unas necesidades muy particulares. En ese caso, una aplicación, por ejemplo, no le soluciona la vida, no le sirve. Un contexto de una persona que está tratando de encontrar algo que sea o que esté ya para él porque está en la calle y porque entonces está caminando tratando de encontrar su siguiente destino y cuando encuentra su siguiente destino, antes de encontrar su siguiente destino, quiere comer. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va a un food truck, a un camión no sé, a un carrito sanduchero, puede ser, eh, o a un lugar de empanadas, pero algo que sea, digamos, en su contexto. Y es un poco lo que necesitamos ver del fondo de la tarea que estamos tratando de resolver. Eh, y en ese contexto, yo puedo tratar de entender las motivaciones de un usuario, las motivaciones de una persona para que utilice X o Y servicio. Entonces, por ejemplo, una persona hoy, ¿sí? En una circunstancia actual puede decir, tengo hambre y quiero comer algo. Obviamente lo puede llevar a la circunstancia, estoy encerrado, estoy en cuarentena, no tengo posibilidad de salir, bueno, uso un servicio de delivery de alguna aplicación móvil que facilite mi vida. Pues un contexto súper particular y obviamente esto no va a ser, digamos, la tendencia ni nada, pero es un momento en el cual yo puedo tratar de dibujar las formas en las cuales puedo entender las motivaciones de un cliente. Y luego tengo otro ejemplo que es un poco relacionado al tema de movilidad, pero quiero un poco ahondar en esta situación. Entonces, eh, ese contexto refina las situaciones de un cliente y hace obviamente más fácil el tema de resolver una solución o de dibujar una posible solución. Entonces, hacerse la pregunta correcta no va solo por el cliente tiene hambre y yo lo soluciono y chao, sino viene un poco por entender eh, cómo yo entiendo esas situaciones del cliente y cómo hago, digamos, cómo encajo eso entre las necesidades del cliente. Entonces, quiero algo de comer, ¿sí? Pero quiero algo de comer no es suficiente, necesito entender qué le pasa al cliente. Entonces, estoy afanado, comillas, y necesito algo para comer. ¿Sí? Ese término, por ejemplo, afanado y necesito algo para comer, cambia por completo la situación del cliente. Y ya van a ver por qué. Porque ahí, por ejemplo, ya una persona no podría estar pensando en que necesita comer y necesita ir a un restaurante, porque un restaurante, primero, no lo va a atender tan rápido necesariamente, y segundo, puede que de pronto su presupuesto esté diferente. Entonces, eso ya me lleva a pensar de otra forma. Y luego tengo situaciones como estoy afanado, tengo hambre, quiero algo para comer. Em, Entonces, eso me lleva con otro contexto. Y por último, una cosa que puede cambiar todo este panorama es básicamente, eh, estoy afanado, estoy hambriento, necesito algo para comer, pero que pueda comer con una mano mientras estoy caminando o while on the go. Eh, y básicamente no sé la siguiente hora en la cual vaya a comer. Y ya tengo un contexto completo súper diferente a todo lo que pudo haber pensado el cliente. Entonces, este cliente básicamente necesita algo particular. ¿Y cómo lo puedo resolver? Bueno, pizza, porque la pizza resuelve básicamente el que esté rápido, el que lo pueda comer con una mano, que es una parte clave de cómo el usuario iba a resolver la tarea y que lo puede comer mientras anda. Y básicamente con esto entendimos de una forma muy diferente digamos, el contexto del cliente. Y eso es súper relevante porque nos lleva
a obviamente entender el detalle de las personas y a resolver mejor las situaciones, porque no necesariamente hubiéramos tenido que construir una aplicación móvil o hacer un negocio particular para entender que el cliente podía comprarnos en un, no sé, en un carrito de comidas, en una ubicación X y ya. Pero digamos, más allá de si es el carrito, si es la aplicación, el punto es entender qué pasa con un cliente. Y así, obviamente, se soluciona una tarea. Entonces, ese tipo de forma de pensar nos lleva a entender de forma muy diferente todas las circunstancias. Y luego les tengo otro ejemplo que es básicamente un poco lo que es Cosmic. Estoy de afán y necesito moverme. Entonces, es un poco la misma situación, pero la aterricé un poco a lo que sucede hoy. Estoy de afán, ¿sí? Situación uno. Situación 2, estoy de afán y necesito moverme. Es decir, piensen que hoy tuvieran que moverse. eh, Necesito moverme, no sé cómo. Y luego tengo una situación, estoy de afán, necesito moverme, pero no debería tomar transporte público porque tengo una situación de pandemia o tengo una situación que no me permite moverme de la forma en que yo quiero o porque tengo, digamos, algún tipo de circunstancia particular. Y luego está una última. Estoy de afán, necesito moverme, no debería usar transporte público y no puedo usar cash, no puedo usar dinero, no porque no tengo, o de pronto quiero evitar el contacto con dinero porque la enfermedad, porque no sé, el COVID me puede atacar, o en fin, lo importante no es el tema actual, sino entender esas motivaciones que pasan con las personas. Y básicamente, ¿cómo puedo resolver todo eso? Bueno, lo resuelvo a través de una aplicación móvil que me permita moverme por la ciudad, scooters. Y básicamente entendí una circunstancia del cliente y estoy entendiendo cómo resuelvo un problema eh, de un cliente en una, digamos, situación que sí puede ser particular, pero resuelve un problema de alguien. Y así empiezan a escalar los problemas o se empiezan, digamos, a identificar otros contextos, otras personas, otras situaciones. Puede que estos, no sé, a nivel de negocios más grandes, en la que está haciendo negocios corporativos, tiene otro tipo digamos, de abordaje en estas circunstancias, pero el primer paso, digamos, el paso en el que uno intenta comenzar un negocio, en que intenta tratar de resolver una situación o problema, debería comenzar de este modo. Y obviamente hay metodologías para eso. Esas metodologías muchas veces pasan porque uno tiene que, no sé, tener un contacto directo con los clientes potenciales, con las personas con las cuales está, no sé, relacionadas, de pronto que están relacionadas a la solución que uno tiene. Obviamente, el tema de metodología es un poco discutible. Hay muchas metodologías que son buenas, otras no tanto. Todo el mundo tiene sus propias opiniones al respecto y de pronto no quería ahondar en el tema, pero hay formas de entender a los clientes y de entender esas motivaciones. Eh, y bueno, todo esto nos lleva básicamente a una conclusión máxima que quería dejarles, es que tener menos emprendimiento y más acción significa también vivir el contexto, pero vivir el contexto con acción. Entonces es como toda una conexión. Nosotros no solamente podemos pensar que digamos, el mundo va a venir a nosotros, de que, comillas, el dinero va a llegar, de que los inversionistas van a emocionarse por la idea desde el día cero, de que alguien va a llegar a decir, wow, usted ya es increíble, si no tenemos como todos esos pasos. Y obviamente todo empieza por la motivación. Motivación de que yo tenga y entienda lo que hago, lo que puedo hacer, las limitaciones, tener el equipo, tener, digamos, el contexto suficiente para comenzar, luego encontrar una oportunidad que me permita a mí, digamos, comenzar, ¿sí? Uno tiene que ser muy consciente de eso, no puede tampoco resolver el problema al estilo Elon Musk, que lanza SpaceX o
una compañía de autos eléctricos para resolver un problema que tiene. Eh, a veces uno tiene unas limitaciones, digamos, muy particulares, que no está mal, o sea, nadie, lo importante aquí es pensar que el pasado no determina el futuro de una persona, siempre hay formas de cambiar ese futuro, pero hay que trabajar claramente, no es fácil, pero si existe motivación y oportunidad, eso se va a encontrar. Y por último, contexto, vivan el contexto. Súper, súper importante que todo el tiempo estemos midiendo, entendiendo, escuchando y no siendo de pronto cerrados a las circunstancias o a las situaciones que podamos, digamos, tener de los mercados o de las personas que nos rodean. Eh, y por último, entender poco el contexto en el que vivimos. No siempre las cosas, digamos, los negocios hay que apuntarles a ser súper globales, súper gigantes, no necesariamente, digamos, esa es la forma. Nosotros podemos empezar desde pequeño, empezar desde acá, entender un mercado, luego pasar a otro mercado, entender ese otro mercado y luego tal vez sí escalar. No siempre, pensar en grande no siempre significa pensar global. Tal vez ustedes conocen un poco la historia de Rappi, ¿sí? Rappi es un ejemplo de eso. Ellos empezaron una aplicación que hacía favores y hacía de todo, y la única cosa que hicieron bien o que hicieron diferente a todo el mundo fue dejar una caja de comentarios que en la aplicación le preguntaba a la gente qué quería. Y en la medida que escucharon el mercado, en la medida que escucharon, digamos, las situaciones en Bogotá o en un mercado, en un área particular, que es lo más interesante del asunto, que hacían unas, digamos, unas cuadras en Bogotá al principio, eh, y de ese experimento empezaron a salir cosas, empezaron a adicionar features, digamos, utilidades dentro de la aplicación, y en la medida que eso empezó a resolver los problemas de más gente, crecieron, y de un momento a otro crecieron masivamente. Y en el contexto colombiano tenemos unos, digamos, temas particulares. Negocios del agro, por ejemplo, son temas que nosotros podíamos ser la despensa mundial, hay muchos que lo han dicho. Efectivamente es algo que es una oportunidad real. Eh, Agua y energía son dos cosas que también tenemos de sobra un poco acá, cosas relacionadas. Además que, bueno, mucha gente habla del futuro del agua y de cómo vamos a ser sustentables. Así que, por ejemplo, ahí hay muchas oportunidades. Emprendimiento social, no sé, hoy, por ejemplo, em, nosotros vivimos en un contexto en el cual tenemos un país que tienen muchas dificultades. Si nosotros generamos algún tipo de impacto social, por ejemplo, estamos viviendo el contexto de Colombia, el contexto del país, y estamos tratando de entender lo que pasa. Luego, turismo post-COVID, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gente cuando el COVID se acabe y la gente tenga dudas para realizar turismo? Y por último, en general, mejora sobre la industria. La industria que funciona en modo remoto no va a ser la misma industria. Así que bueno, tenemos algunos temas para enfocarnos. Y por último, no renuncien si saben que están persiguiendo una oportunidad grandiosa. Es como el último mensaje que quería dejarles. No sé si tienen alguna pregunta. A propósito, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, como @cosmicgo.co. Preguntas por ahí. Yo sí tengo una. ¿Cuál fue en todo este proceso tu reto más grande y tu alegría más grande? Retos en el proceso, muchos, todos los días. Em, por ejemplo, consolidar un mercado, no, mejor, empezar de un mercado de cero, saber que tienes una idea y que de pronto pueda funcionar o no, tal vez es el reto más grande siempre. Luego está el tema de manejar las situaciones en términos de los riesgos que existen en el emprendimiento.
¿sí? Porque los riesgos son reales, no es un tema menor. Em, y luego, por ejemplo, no sé, tener resiliencia. Creo que ese es el reto más grande. Resiliencia es como esa capacidad de los metales de estirarse hasta el punto de quiebre, no dejarse como quebrar a pesar de las circunstancias. Es un poco la resiliencia. Em, y la alegría más grande, no sé, tal vez un poco saber que tenemos un equipo ya importante, ¿sí? Ya, digamos, hemos llegado, bueno, por las circunstancias actuales lo hemos reducido un poco, pero llegamos a un equipo de más de 80 personas, tener la presencia que tenemos, estar en los mercados que estamos, consolidar, digamos, un poco, digamos, las diferentes ofertas de valor que le damos a los clientes ha sido, digamos, de las cosas más interesantes. Y luego saber que efectivamente todo eso que estamos haciendo se traduce en que a mucha gente le interesa y traer a la gente porque se motivan por el tipo de negocio que hacemos es como una de las alegrías más importantes. Bueno, yo vi acá una pregunta de em, Jefferson. Tips para empezar a obtener conocimiento de emprendimiento. Mm, bueno, aquí yo tengo unas referencias. Es bastante buena pregunta. Era el slide de cierre. Em, es mucho tema de leer, realmente leer, investigar, de estar constantemente al tanto de lo que pasa en el mercado, no cerrarse, ¿sí? Por ejemplo, un libro que sí o sí hay que leer si uno quiere hacer emprendimiento es este de Lean Startup, es de Eric Ries. Es como un libro que es bastante, digamos, inspirador en términos de cómo pensar en negocio, de cómo pensar en emprendimiento correctamente y no solamente ser, digamos, lanzar por lanzar o hacer por hacer. Realmente hay que pensar muchísimo en el valor. Esa palabra de pensar en el valor es, digamos, como un eje muy importante sobre todo el tema. Y luego ya si uno tiene un enfoque un poco más digital, Hello Startup de Yevgeny Brickman es un muy buen libro, realmente, si uno está pensando mucho en digital. Y From Zero to One es también muy bueno, es de Peter Thiel, que fue uno de los cofundadores de PayPal. Em, bueno, espero haya respondido a tu pregunta, pero la respuesta es, hay que leer, hay que investigar, no hay que, digamos, frenarse, hay que estar aprendiendo todos los días. Bueno, dice José Manuel, renunciar frente a una idea. ¿Cómo identificar un momento o una situación que debería hacernos reformular un proyecto o incluso suspenderlo hasta que sea pertinente nuevamente? Es muy buena pregunta. A ver, yo creo que uno tiene, hay un punto clave que yo usé, que es el tema de estar midiendo. Creo que esa es la parte más importante. Lo que no se mide no existe y lo que no existe no se sabe. Si uno deja de tener, digamos, un enfoque menos de yo creo que esto funciona, de esto puede funcionar, de tratar de adivinar todo el tiempo y seguramente pasar algo que sea un poco más medible en los términos que sea. Es decir, si tú centras un poco en lo que haces, en que eso genere un resultado real, que sea medible, ese es el punto en que tú puedes tomar una mejor decisión. Entonces, identificar pasa también por medir. Es la respuesta que tenía para José Manuel. Es muy importante eso. Si no mides y si no estás como teniendo una sensación de lo que está pasando alrededor, es imposible. Y consejo muy importante, no, no adivinen, no piensen que tienen la respuesta siempre. Hay que dejar un poco el ego y ser un poco más, digamos, más abierto a las cosas. Así que medir, medir, medir es la respuesta. Em, Dubán dice, consejos para las personas que están en un trabajo pero tienen su emprendimiento aparte. Esa es excelente pregunta.
Yo te recomiendo que depende de la situación. Si tú sientes que estás en una situación cómoda, cómoda económicamente, que sabes que, digamos, puedes vivir sin tener de pronto el estilo de vida que tienes hoy o que puedas tener, em, pues simplemente renunciar y hacer. O sea, no hay de otra. Pero si, por ejemplo, no sé, tienes una circunstancia muy particular, no sé, tienes dificultades económicas, no necesariamente tienes las respuestas correctas hoy, eh, pues simplemente el día tiene 24 horas y eso significa que hay que poner mucho sacrificio, hay que poner las horas, hay que darse, o sea, por completo. Y eso significa obviamente sacrificio, pero pues es un sacrificio que bien enfocado eventualmente va a tener, digamos, un resultado y ese resultado obviamente va a ser que yo saque adelante algo mientras estaba trabajando. Entonces, la respuesta ahí es, el día tiene 24 horas y hasta que no sientas que estás en una posición de dejar todo lo que tienes y apostarle 100% a, a tu emprendimiento, lo mejor es tratar de manejar el tiempo. Como el time management es súper relevante. Si uno no aprende rápido esa habilidad, seguramente incluso siendo emprendedor va a ser muy difícil escalar. Por el tema del tiempo es muy relevante, pero eso, hay que tratar de entender contextos. El libro se llama From Lean Startup. Lean Startup, sí, eso. Ah, Germán. Hay descuentos de sus productos para las personas de la escuela. No sé, todavía no lo había pensado realmente. Podemos verlo, pero bueno, seguramente más adelante lo podemos comentar. Em, Shamed, ¿cómo se asegura que una idea se mantiene en constante cambio antes de que entren más a su nicho de mercado? Em, bueno, esa pregunta tiene mucho que ver con el tema de entendimiento de lo que uno está haciendo del mercado. Es decir, si uno logra identificar un área, un nicho, y efectivamente empieza a crecer en ese nicho, lo que puede pasar en el tiempo es que uno empieza a sumar valor. Sumar valor implica mucho que obviamente uno está adicionando cosas al cliente con las cuales está solucionando mejor un problema. Y esa mejor solución de un problema es obviamente lo que empieza a ser algo que se llama el switch, que un cliente empiece a hacer el switch. Entonces, si tú empezaste en un mercado particular y no sé, y de repente tienes una mejor oferta que tu competencia, obviamente tus clientes van a venir, los clientes de ellos van a venir hacia ti porque encuentran algo eh, que te hace más relevante para los problemas que tienen o las tareas que tienen que resolver y simplemente te ayuda a consolidar mejor. Así que es un tema de empezar a medir valor sobre los clientes. Otra pregunta, ¿cómo superas los momentos de estancamiento, como los combates? Porque antes de la resiliencia debe haber un punto de caída. Ah, ya, sí. Em, bueno, superar las situaciones difíciles tiene mucho que ver también con que uno esté apoyado por las personas adecuadas, que tenga, por ejemplo, a veces un mentor o una persona con experiencia al lado no sé, que pueda, por ejemplo, tratar de transmitir esas experiencias que ha tenido en cosas similares y que te puedan traducir a ti en cosas, digamos, para hacerte mejor. Em, Nosotros, por ejemplo, tenemos varios mentores, digamos, empresarios en otras áreas, de otros países, que han sufrido exactamente lo mismo y que al final del día son poco consejeros y te dicen como, oye, estás haciendo lo correcto, simplemente encuentra el momento, encuentra el mercado, encuentra la situación. El punto acá es no quedarse solo y no pensar que uno está solo. Nunca se está solo. Eventualmente uno encuentra las personas
digamos, para que lo guíen, para que apoyen lo que uno está haciendo y obviamente que eso se traduzca en resultados. Em, bueno, ¿cómo manejan la seguridad de los vehículos? Es pregunta buena. Nosotros hicimos un sistema de Internet de las cosas. Básicamente está conectados todos los vehículos a un satélite. eh, em, y bueno, lo rastreamos satelitalmente. Trabaja muchísimo, muchísimo en temas de logística, de operaciones, de manejo de equipos, de manejo de assets o, bueno, como de activos. Entonces hicimos muchísimo trabajo. Obviamente ustedes escucharon muchísimo seguramente de algunas empresas que no tenían estos temas y sus scooters se perdieron, sus vehículos se perdieron, que fueron muchos. Nosotros entendimos que ese era un problema desde el principio y para nosotros fue, digamos, un tema que se resolvió, tomó un tiempo, pero eventualmente se resolvió y hacemos un muy buen manejo de seguridad hoy de los vehículos. Em, una última, ¿es muy arriesgado apostar por el crowdfunding como sustento económico para nuestra idea? Depende, depende. Si crowdfunding es un excelente recurso, es muy bueno. Muchas ideas han salido con crowdfunding, así que eh, es un tema que se puede explorar bastante bien, pero hay que ser consciente un poco de las limitaciones y el contexto del crowdfunding, por ejemplo, en Colombia. El crowdfunding en Colombia tiene una regulación muy, muy fuerte que ha cambiado, sí, y que se ha adaptado, digamos, para hacer beneficio para los emprendedores, pero sigue siendo muy difícil hacer crowdfunding en Colombia. No es imposible, sin embargo. Y si estás con una idea que pueda, digamos, generar un impacto allí, seguro es un excelente medio. Además que puede funcionar como una prueba de mercado. Una prueba de mercado en términos por ejemplo, dar la oferta correcta al mercado correcto. Entonces, mi consejo es que si el producto tiene las capacidades de ser financiado por crowdfunding, o sea, es cuestión de planear muy bien. Eso sí, crowdfunding hay que planificarlo muy bien. No, para que sea una campaña exitosa tiene que ser muy, muy, muy bien pensado. Em, y bueno, adelante. Si tienes si quieres algún tipo de ayuda en algún momento, no dudes en contactarme. De todos modos, creo que algo de experiencia ahí en el fondo. Eh, y bueno, esa fue mi experiencia, es mi experiencia un poco. Insisto, no soy gurú, no soy experto, pues seguramente tengo algunas cosas importantes que transmitirles. No sé si tienen alguna última pregunta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. No, Prendo ustedes mi por la cámara invitación. para que nos despidamos mientras tanto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por compartir tu experiencia, contarnos un poco más y acercarnos a esta realidad, ¿no? Muchas veces desde la teoría todo suena muy bonito, pero cuando ya estamos en la vida real es otra cosa, ¿no? Y las cifras cambian y los porcentajes de las empresas que empiezan y los startups versus a las ya que se mantienen es un poquito diferente, pero también de esos errores o de esos aprendizajes también nos puede ayudar a que se mantenga mucho más ese proyecto que esperamos, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta conferencia. Y no sé si me puedes compartir de pronto la presentación a mi mail por si alguno tiene por ahí alguna duda o tus datos por si alguno tiene por ahí después alguna duda. Sí, por supuesto. Pues les dejo acá mi correo. Eso, perfecto, súper para que después si queremos también compartir tus productos los podamos utilizar. Ok, ok. Muchas gracias por la invitación y bueno, no duden en contactarme si necesitan alguna ayuda o algún consejo o algo. Chévere, ya te puse a seguir en Instagram. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Sigan disfrutando Semana Cultural. Sigan aprovechando las conferencias. Y Carlos, lo que necesites, nos cuentes. Acá estamos. Vale, buen día. Chao, Un chao. gran abrazo. Que estén bien. Chao.